Bienvenido a tu clase de historia del 3 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a realizar un repaso acerca del tema de los enfrentamientos entre liberales y de la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Durante la primera mitad del siglo XIX, hubo enfrentamientos entre conservadores y liberales. Si tú recuerdas, en nuestras clases pasadas habíamos comentado que el grupo conservador buscaba implementar en el país un gobierno de tipo monárquico, en la que la Iglesia y el ejército mantuviera sus privilegios, mientras que el grupo liberal buscaba que el gobierno fuera llevado por un presidente, que existiera el derecho al voto y que la Iglesia y el ejército perdieran muchos de los grandes privilegios de los que abusaba. A pesar de que los liberales ganaron esa guerra existente entre ellos y los conservadores, los liberales tuvieron muchos problemas entre ellos. Los problemas existentes entre los grupos de los liberales hicieron que se dividieran en dos bandos, un bando que era el grupo de los civiles, que estaba encabezado por Benito Juárez, y otro encabezado por Porfirio Díaz. El grupo de Porfirio Díaz, que estaba conformado por militares, era un grupo de jóvenes que tuvieron una visión distinta a la del grupo de Benito Juárez. Ellos buscaban aplicar las reformas liberales de forma distinta, buscaban mejorar la relación con la Iglesia e impulsaron la reorganización de la economía nacional y de las instituciones de gobierno. Estas diferencias existentes entre estos dos grupos hicieron que constantemente se levantaran en armas uno contra el otro. En 1867, después del triunfo de los liberales en contra de los conservadores, Benito Juárez se reelige como presidente y vuelve a gobernar por un periodo de 4 años. En 1871, después de que termina el segundo mandato de Benito Juárez, Juárez vuelve a postularse otra vez para volver a ocupar la presidencia de nuestro país. En estas elecciones, sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Pero vuelve a ganar las elecciones Juárez. Esta situación no le gusta a Porfirio Díaz y proclama el Plan de la Noria. ¿Qué buscaba hacer Porfirio Díaz con el Plan de la Noria? En el Plan de la Noria, Porfirio Díaz exigía la no reelección de Juárez y hacía un llamado a que todo el pueblo mexicano desconociera su gobierno. Y aunque Díaz sí tuvo algunos seguidores, su revuelta o su levantamiento en armas no se extendió, lo que hizo que este plan no funcionara. En 1872 muere Benito Juárez y deja la presidencia de México vacía. Ante esta situación, en esa época, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía que ocupar el lugar del presidente hasta que se convocaran nuevas elecciones. En esa época, el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada entonces suple a Benito Juárez como presidente y convoca a nuevas elecciones. En estas elecciones él resulta ser el ganador y se convierte en el presidente de nuestro país de 1872 a 1876. Durante su mandato, Sebastián Lerdo de Tejada enfrentó a la Iglesia y aplicó con rigidez las leyes de reforma. Asimismo, impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los 3 poderes y buscaba constantemente de que se respetaran los derechos civiles y el voto de los ciudadanos. En 1876, Sebastián Lerdo de Tejada busca la reelección al terminarse su periodo presidencial. Esto no le gustó al Congreso ni a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz se vuelve a levantar en armas, pero esta vez con el Plan de Tuxtepec. Si tú recuerdas, el Plan de Tuxtepec buscaba lo mismo que el Plan de la Noria.
que era la no reelección, pero en este caso de Sebastián Lerdo de Tejada. En esta ocasión, Díaz recibió un amplio apoyo y respaldo, y Lerdo de Tejada, ante la presión de la sociedad, tuvo que renunciar y exiliarse a Estados Unidos. En 1877, Porfirio Díaz se vuelve presidente de nuestro país. Los primeros años en los que gobernó Porfirio Díaz estuvieron basados en realizar ajustes y también en tratar de consolidar la paz en nuestro país. Si tú recuerdas, habíamos dicho que el país se encontraba en constantes enfrentamientos entre aquellos que eran conservadores y los que eran liberales. Entonces, Porfirio Díaz buscaba que todos los mexicanos estuvieran en paz, que no hubiera esa división entre conservadores y liberales. También trató de tener la mayor cantidad de personas de confianza dentro del poder, es decir, colocó a muchos de sus amigos o conocidos en puestos importantes con el fin de poder tener mayor poder dentro del gobierno. Cuando termina la presidencia de Porfirio Díaz, se vuelve presidente Manuel González, que aquí lo podemos ver. Manuel González era muy amigo de Porfirio Díaz. Si tú recuerdas, te había mencionado que Porfirio lo que buscaba era tener a gente de su confianza dentro del poder, y una de esas personas fue Manuel González. Manuel González seguía mucho el consejo de Porfirio Díaz al tomar decisiones acerca del país. Durante la presidencia de Manuel González se realizaron muchos cambios. Se creó el Banco Nacional de México, se construyeron nuevas vías férreas y se reabrió el Colegio Militar. Así también se fortalecieron las relaciones que había con Estados Unidos y con Europa. Al terminar la presidencia de Manuel González en 1884, Porfirio Díaz busca la reelección. De aquí sobresale de que él estaba en contra de la reelección de los demás. Sin embargo, él se vuelve a postular y vuelve a ser elegido. Porfirio Díaz en esta época contaba con el apoyo de políticos, de militares, de inversionistas y de muchas personas de clase media, quienes pensaban que él debería de mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo. A partir de aquí comienza la llamada época del Porfiriato, una época considerada como una dictadura. ¿Por qué? Porque eliminó muchísimas libertades por las que se había estado peleando o luchando. Eliminó la libertad de prensa, reprimió muchísimas protestas e impidió que se llevaran a cabo elecciones libres, ya que él buscaba siempre ser el ganador y estar al frente de la presidencia de nuestro país. Después de haber realizado un repaso acerca de los principales hechos que llevaron a que Porfirio Díaz ocupara la presidencia y que se diera lugar al porfiriato, vamos a realizar la siguiente actividad. Vas a investigar las principales aportaciones o cambios que generaron en México los siguientes presidentes: Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Manuel González. Vas a anotarlos en tu libreta y vas a poner una imagen, ya sea una fotografía o una pintura de ese presidente para que los identifiques más fácilmente. Vas a hacer un trabajo similar a este. Aquí, como observas, está una imagen de una libreta, está el nombre del presidente, algunas de sus principales aportaciones y la fotografía del presidente. De esta misma manera tienes que hacerlo, pero en tu libreta. Debes de colocar entonces el nombre del presidente, sus aportaciones y la fotografía de él. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, habrás terminado con tu clase de historia de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A la plataforma como evidencia vas a subir las principales aportaciones o cambios
de Sebastián Lerdo de Tejada, de Porfirio Díaz y de Manuel González. Recuerda que deben de estar anotados en tu libreta y con una imagen de ese presidente. Recuerda subir tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.